Cuando Goya pintó su grabado del autorretrato allá por 1797, nunca hubiese imaginado que su busto en tamaño gigante llenaría las calles de su amada Zaragoza. O quizás sí, pero no que lo haría lleno de grafitis, de las formas y los colores más picasianos o con la apariencia del mismísimo Joker. Pero Goya fue un revolucionario en el arte, igual que lo es la exposición que ya se puede disfrutar en la Plaza Santa Engracia, y que está compuesta por 12 esculturas pintadas por 12 artistas aragoneses. Todo con el objetivo de que Goya y Zaragoza sean una. Uno de nuestros pilares, tanto de promoción cultural como turística, es el unir a Zaragoza la figura de Goya, que al fin y al cabo vivió aquí 29 años de su vida, salió de aquí como pintor y es un referente internacional que nos gusta que se reconozca como la ciudad de Zaragoza. Con 2 metros de altura, cada una de las figuras representa una auténtica obra de arte llena de color, sentimientos y emoción que se podrá disfrutar hasta el 16 de noviembre. Así, la huella de Goya se une ahora con la mirada más contemporánea para reflejar que el arte es más cuando inspira.